Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a hablar o comparar los distintos paquetes o los distintos formatos de paquetes que tenemos en Linux. Entonces vamos a empezar por aquellos que son un poco más clásicos o aquellos que conoce todo el mundo. Estoy hablando de los típicos .deb, .rpm. Entonces lo primero que ocurre es cuando tú te inicias en Linux y demás, y lo primero que vas a hacer es instalar un programa. Lo primero que te das cuenta es que tú, como tendencia de Windows, es ir a la página del fabricante. O sea, si quieres bajar TeamViewer o Joplin o cualquier aplicación, tú lo que hacías en Windows o la tendencia es ir a la página web y ver descargar, y habitualmente te aparece Windows, Linux, Mac, y tú lo que tienes es a la parte Linux. Y entonces, si el programa está disponible para Linux, sueles tener habitualmente dos paquetes muy conocidos. Un .deb para aquellas versiones de Debian o Ubuntu en función de para qué versión lo hayan compilado, y luego los paquetes RPM. Entonces, eso es muy similar al exe en Windows en el aspecto de que es un paquete que tú te bajas de la web del fabricante, entre comillas, del software o la página del software, y entonces tú ya haces doble clic sobre el .deb o el RPM y lo instalas. Habitualmente, pues cuando te lo bajas y lo ejecutas, se instala con la tienda de aplicaciones, y si no con gdebi o demás. O si no con terminal, un comando habitualmente es sudo dpkg-i. Entonces, pues bueno, ya que sabemos cómo se instala, ¿en qué versiones se utiliza? Pues RPM es lo que se utiliza para distribuciones basadas en Red Hat. Los paquetes RPM son básicamente una versión precompilada de la aplicación que es compilada en función de la arquitectura del equipo, es decir, se compila para ARM, para x86 y demás, y habitualmente tenéis paquetes de 32 o 64 bits, lo cual hace que la instalación sea bastante rápida, ya que no hay que compilar nada, sino simplemente la instalación de este .rpm básicamente es descomprimir lo que ya se ha precompilado a la carpeta. Lo que se hace es descomprimir el paquete realmente a las partes del sistema donde tiene que estar la aplicación. Entonces, todo este tipo de paquetes, o el paquete de RPM y también de forma similar el .deb, lo que incluye es un descriptor que lo que dice es, oye, yo vengo precompilado y necesito estas librerías o estas dependencias, y lo que hace es simplemente, cuando tú vas a instalar el software, es descomprimirlo, y si aparte descomprimirlo en la parte del equipo que es necesario, y si además necesita unas librerías adicionales, te las pide y, oye, instálame estas librerías o estas dependencias que las necesito para funcionar. Eso habitualmente es con RPM. Y bueno, para Deb habitualmente tenemos dos tipos. Uno que es el compilado para Debian y el otro para Ubuntu. El por qué se separa una versión Deb para Ubuntu o Debian es porque a veces las librerías que tú necesitas para el software, pues si tú dices, oye, necesito esta librería, si es un .deb, es posible que esa librería se llame de una forma en Debian y se llame igual en Ubuntu, es posible, pero es posible que esa librería que necesitas se llama de una forma en Ubuntu y en otra en Debian. Entonces, por eso se separa habitualmente. Entonces, pues lo dicho, son paquetes precompilados al estilo de RPM y son bastante eficientes porque lo único que hacen es descomprimirse donde tienen que estar e instalar las librerías adicionales. Y bueno, de forma similar a los impedimentos que vemos en los .deb, tanto para Ubuntu o Debian, es que los RPM, cada distribución necesita una versión específica de las librerías que el desarrollador pues debería empaquetar y demás, para diversa distribución, para cada distribución y versión de la misma, lo cual pues hoy es algo que consume bastante tiempo. Además, el problema que se puede encontrar es que cuando tú intentas que un .deb o un .rpm esté en los repositorios oficiales de las distribuciones Linux para las cuales el desarrollador lo ha compilado, lo ha preparado, puede ser que no sean aceptados en los repositorios oficiales. Por tanto, a veces es necesario que el desarrollador o un colaborador del código o del software cree un repositorio de terceros, que son habitualmente en Debian, en Ubuntu se conoce muy bien como las PPAs, que habitualmente tú haces añadir un PPA, que es un repositorio externo, porque no han admitido ese paquete en el repositorio oficial. Por eso, de hecho, están las PPAs en Ubuntu. Entonces, pues bueno,
Es una forma sencilla de instalar las aplicaciones, pero no es la más eficiente. Y de hecho es la forma más tradicional, entre comillas, aunque también están los tar.gz y demás. Y bueno, ahora vamos a hablar de un formato que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, que son los Flatpaks. Entonces, los Flatpaks no incluyen el código fuente de la aplicación, sino que básicamente son un binario precompilado. La ventaja que tienen los Flatpaks es que cuando tú los instalas no te piden instalar las librerías que necesitan porque ya directamente te las instalan cuando los bajan. Y de hecho el problema que tienes es que como te incluyen las librerías que necesitas, pues pesan más que los deb o RPM. O sea, si un deb o un RPM te pesa 30, 40 o 50 megas, o sea, suponiendo que sea un poco pesado, un Flatpak, si necesita muchas librerías y demás, pues no es difícil que te ocupe 250 megas, algunos 560 megas y demás. Entonces, no tienes problemas de librerías y demás, pero a cambio te pesan más y tienes que bajarlo y es algo que tienes que tener en cuenta. Además, pues bueno, los Flatpaks también son algo relativamente fácil de instalar, ya que son básicamente copiar y pegar los archivos, bueno, un poco de container y demás, pero no hay que compilar nada. Además, los repositorios que incluyen los Flatpaks se denominan habitualmente remotes y el más conocido es FlatHub, que de hecho ya he hecho algún vídeo de Flatpaks y demás, y en FlatHub habitualmente se puede encontrar o todo o casi todos los Flatpaks que se necesitan. Y bueno, una de las ventajas que tienen los Flatpaks es que son autocontenidos, es decir, se instala, tienen habitualmente nombres raros, no sé si era .com o Flatpak. Lo que sea, o sea, tienen nombres raros y la ventaja es que son autocontenidos, es decir, son como una especie de container. Entonces, están en tu sistema, pero no te permiten acceder a cosas de tu sistema salvo que tú le des permisos para ellos. Y de hecho, para eso se utiliza una herramienta que es Flatshell, y de esta ya he hecho vídeo para el canal, que no sé si lo he publicado ya o no, pero básicamente te permite gestionar los permisos. La ventaja de los Flatpaks es que te incluye todas las librerías, son un poco más pesados, te requieren un poco más de ancho de banda y ocupan un poco más en el sistema, pero como son un sandbox, tienen un acceso limitado al sistema y te da un poco más de seguridad. Es decir, tienes acceso a toda la aplicación que está contenida, puedes no liarla y funciona bastante bien. Y además, la parte buena es que, como es uno de los formatos que más se utiliza actualmente, cualquier aplicación, ya sea MyPaint, OBS no sé si tenía Flatpak, pero tienes Flatpak de mucho software que utilizas diariamente. Los snaps a nivel de funcionamiento pues son muy similares a los Flatpaks en el aspecto de que tú te bajas el paquete que te incluye las librerías, que te incluye todo, te gestiona los permisos, son autocontenidos, tienen su especie de sandbox, es decir, son un poco aislados del sistema, pero básicamente lo que diferencia un snap y de un Flatpak es que los snaps tienen mucha popularidad hace unos años y de hecho venían preinstalados en las distribuciones de Ubuntu, y de hecho había mucha controversia porque Firefox habitualmente te lo metían con un .dev instalado y lo pasaron a un snap, y entonces la desventaja de los snaps pues que ocupa un poco más, a veces no se integran con la estética del sistema y encima la primera vez que ejecutabas un snap pues tardaba como 4 o 5 segundos para ejecutar. Entonces pues si es un programa más o menos pesado pues no pasa nada, pero que cuando te ejecutas Firefox por primera vez o cualquier otro programa instalado como Snap, que la primera ejecución sea lenta, pues es una desventaja. Y de hecho los snaps tenían su popularidad hace unos años, pero vamos, casi toda la gente se ha pasado a las Flatpaks. Hay gente que sigue utilizando snaps, y de hecho yo cuando utilizo Ubuntu sigo utilizando los snaps, pero teniendo en cuenta que tiene las mismas versatilidades que Flatpak y está más centrado, está desarrollado por Canonical, más centrado en Ubuntu, los Flatpaks como te funcionan bien en todas las distribuciones, los snaps también, pero se tienden a utilizar mejor los Flatpaks que los snaps, al menos es como ha evolucionado el mercado. También hay otro formato que sí que que sí que se utiliza desde hace tiempo y demás, que es similar a, como una especie de alternativa a Snap o Flatpak en el aspecto de que no instalas de una tienda, sino que cuando tú vas a la página a la página del software y demás, o App Image Hub y demás, estoy hablando de los App Images, que básicamente es
que tú el programa, en vez de bajarte un dep, un RPM, instalarlo, te bajas como un .appimage, que es como si fuese el programa en una especie de formato ISO, en una especie de imagen de archivo, por así denominarlo, en el cual te lleva el programa más las librerías que necesita, sin necesidad de instalar nada. O sea, estilo como snaps y flatpaks, pero sin instalar nada. El único problema es que tienes que utilizar una herramienta. Hay herramientas para gestionarlo, no es obligatorio, pero sí que tienes que tener una carpeta en el sistema donde al menos te las dejas ordenadas y demás. Pero la parte buena es que, como son archivos de imagen, coges la carpeta, te lo copias a un pendrive y te lo puedes llevar a otro equipo y tienes todo software. Es decir, básicamente es como las flatpaks y snaps, no instalas nada y es completamente portable. Y bueno, a diferencia de los de IRPM, pues el problema es que también pesa un poco más de lo que debería. Y luego, como último formato, aunque este ya es más raro de ver hoy en día, salvo que lo busques a propósito, es código fuente. Los típicos targz, en los cuales tienes que compilar tú el código y demás. Entonces, esto se veía hace tiempo, cuando la gente no compilaba el software en Linux o era software no muy conocido, que igual no tenías el código fuente, pero tenías que compilarlo tú para tu distribución. Habitualmente es más raro porque o tienes un snap, o tienes un flatpak, o tienes un appimage de cualquier programa que puedas necesitar, entonces es raro que necesites acceder al código fuente. Pero básicamente el código fuente es... te lo bajas habitualmente en un targz, tiene un readme o un install, o tiene un fichero en Markdown que te dice cómo se instala habitualmente. Y básicamente el impedimento es que tienes que acceder y compilarlo. Y esto no es difícil, nada que haya hecho bien la instrucción en el readme o en el install del código fuente no es complicado, pero tarda bastante. Entonces, el impedimento del código fuente de compilar todo el código es que tarda bastante y además consume bastante CPU. Bueno, las conclusiones que podemos extraer es que hay distintos formatos que, se ha ido evolucionando un poco. Hay gente que prefiere los app images. Yo en mi caso, las app images me gustaban hace unos años y ahora ya últimamente yo al menos sí que tiendo bastante a flatpaks y el resto de gente sí que tiende a ir a flatpaks. De vez en cuando sí que utilizo una app image si alguna vez algún programa no me funciona o demás, y lo que sí que se ve es que snaps pues van un poco en decremento, de que los snaps no se utilizan tanto, han perdido un poco de popularidad y habitualmente la gente tiende ahora más a flatpaks o app images, pero esto ya es a gusto de cada uno. Y bueno, como conclusiones, pues sí que tenemos distintos formatos, los .deb y RPM que la gente sigue utilizando, y luego tienes las API images, los flatpaks. Yo habitualmente, o lo que sí que veo que tiene la tendencia, es a utilizar flatpaks, y para aquello que no encuentras o utilizas mucho en distintos equipos y haces distro hopping o demás, utilizar ese programa en AppImage. O sea, la tendencia es o instalar el lep o flatpak. Los snaps han caído un poco en popularidad, el código fuente, salvo que necesites compilarlo porque no ya está compilado para tu distribución. Además, pues es muy raro tener que utilizarlo. Y lo dicho, lo habitual es coges, te instalas Flatpak, si no está habilitado por defecto en tu distribución, te vas a FlatHub, te buscas el programa que necesitas, te lo instalas en tu distribución con Flatshell, te estableces los permisos, y si no encuentras el Flatpak o no te funciona bien por cualquier motivo, acudes a la AppImage. Y es lo que veo más conveniente actualmente, aunque esto depende ya de cada uno, porque tú igual prefieres tirar de snaps o tirar simplemente de deps, o prefieres comprarte el código tú. O sea, esto lleva mucho a preferencias individuales, aunque sí que se ve una tendencia clara a los flatpaks y a las app images en los años que vienen. Pues nada, con esto terminamos el vídeo. Hasta luego.